Vamos corrigiendo sus nombres, apellido paterno, materno, nombre, registro y activando sus cámaras. ¿Ya? Bien, vamos a continuar con el avance, en donde se quedó, en este caso, para balance de energía. ¿Ya? El día de mañana voy a completar los últimos prácticos que faltan en la plataforma. ¿Ya? Y el día sábado vemos lo de los grupos, lo que quedó pendiente este sábado. Bien, entonces, la pequeña introducción que se hizo por el tema, ¿no? En este caso, de los conceptos básicos para entender el balance de energía, ustedes ya lo dominan, eso es otra materia. Simplemente vamos a hacer un repaso de estos conceptos a grandes rasgos, a manera de recordar simplemente, ya que los conceptos que nos interesan, los conceptos, se podría decir, más importantes, están en balance con reacción, ¿no? Bien, entonces se quedó aquí en el tema de la entalpía. Vamos a entrar a lo que vamos a explicar, recortar más que todo, ¿sí? Porque no es nada nuevo. El balance de energía en sistema cerrado. Hemos analizado los tipos de sistema que puede tener, en este caso sistema abierto, sistema cerrado, sistema aislado, ¿no? Tanto en este caso, el balance energético se lo va a hacer con el medio que lo contiene, con el volumen de control, ¿no? En el caso, un ejemplo de un pistón, posiblemente, ¿sí? Entonces, nosotros aquí decimos, cuando se utiliza el término sistema cerrado y no hay indicación de lo contrario, se supondrá que los efectos de la gravedad y movimiento son despreciables. Lógicamente, hablamos de energías cinéticas y energías potenciales, ¿no? Entonces, para el sistema cerrado tienen ciertos análisis de variables de estado, variables no de estado, como ser la energía interna, en función a la cantidad total de energía de un sistema que puede generar en una etapa inicial y en una etapa final o una etapa intermedia, vamos a denotar. Puede ser un proceso real o un proceso ideal. Ustedes eso ya lo saben, ¿no? Bien, entonces siempre vamos a hablar de una variación desde una etapa inicial a una etapa final, independientemente de las etapas que puedan existir, claro, en un proceso determinado, donde se incluya un balance de energía, ¿no? Entonces, eh, las N etapas que puedan ocurrir en este proceso no se lo va a analizar a menos que el enunciado o el problema dé a conocer los estados o las etapas por las cuales pase el proceso determinado, ¿no? Bien, entonces nosotros vamos a analizar lo que es una cantidad de energía almacenada dentro de un sistema cerrado, el cual va a ser el cambio o variación de energía interna, ¿no? Eso para el balance de energía en sistema cerrado, donde se analiza una etapa inicial y una etapa final, y donde estas mismas pueden conllevar al análisis de ciclos termodinámicos, ¿no? Ya sea volviendo de una fase inversa de la etapa 2 a la etapa 1, la etapa inicial. Entonces, en ese momento analizamos lo que son ciclos termodinámicos. Existen varios diferentes tipos de ciclos, ciclo de Carnot, ciclo de Otto, ciclo de Rankine, etcétera, ¿no? Esos ciclos, lógicamente, ustedes lo han visto todo el desglose en lo que es termodinámica. Nosotros no vamos a entrar al detalle de esos procesos, ¿no? Simplemente estamos haciendo recuerdo de lo que ustedes deben dominar más que todo, ¿no? Bien, entonces hacemos referencia a lo que es también la deducción del balance, ¿no? De la ecuación general de balance para un sistema cerrado bajo la primera ley de la termodinámica,
No se olviden que tenemos diferentes leyes, ley cero, ley uno, ley 2, donde analizamos tanto equilibrios químicos, analizamos lo que es energías almacenadas en sistemas cerrados y sistemas abiertos, y energías, ¿no? En este caso de Gibbs y entropías para la segunda ley, ¿no? Vamos a llegar en los procesos reactivos al análisis de las energías libres de Gibbs y en este caso a la entropía, ¿no? Y hemos visto un poco en balance de materia para el balance en equilibrio, donde lógicamente el sentido de la reacción está en función a la energía necesaria que es la cual necesita, ¿no? Entonces, lógicamente vamos a entrar por obligación, ¿no? No tenemos cómo obviarlo en este semestre, lo vamos a hacer, el tema de la entropía y la energía libre de Gibbs, de acuerdo a los ciertos criterios que hemos dado con respecto a una temperatura constante, ¿no? Hay diferentes procesos que pueden llevarse a ciertas variables constantes, ¿no? No se olviden de ello. Proceso isobárico, proceso isocórico, isotérmico, adiabático, isotrópico, isoentálpico, etcétera, ¿no? Entonces hay que recordar esas definiciones, ¿sí? Para los estados, lógicamente, tanto iniciales, intermedios y finales de un sistema en el cual va a existir un cambio, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿ya? Bien, otro detalle antes de continuar, ¿sí? Deben ingresar ya a la clase con su nombre completo y su registro. Por ejemplo, hay personas que ahorita me salen Samir Kerim, Ederic Flake, esas personas no están, no, o sea, no están con los nombres como se les indica, ¿sí? Entonces, eso por favor tomen en cuenta, ¿ya? Bien, entonces, en base a la ecuación general de balance, en este caso también en base a la ecuación general de energía, ¿no? Tenemos lo que son las entradas, en este caso, ¿no? Las entradas finales del sistema, las energías, perdón, energías finales del sistema, energías iniciales del sistema, la energía neta que se transfiere del sistema u otro al volumen de control, como indicamos a un inicio para un sistema cerrado, o energía acumulada por un pistón, probablemente, dando un ejemplo, ¿no? La acumulación, en este caso, el término acumulación va a estar en función de la energía inicial y energía final del sistema, ¿no? Tanto lo que son energías generales como ser energía interna, energía cinética y energía potencial, tanto inicial como final. Con respecto a las energías de transferencia, que ya lo habló el ingeniero claramente, en este caso, ¿cuál es la diferencia entre una energía de transferencia y una energía de estado? Tenemos la energía de transferencia que es el calor y el trabajo. Lógicamente, estamos hablando por el momento de un trabajo total, porque ese trabajo se subdivide en otros trabajos, ¿sí? Vamos a tener el análisis, adelantando un poco, tanto el trabajo de flujo como el trabajo de flecha. Ese va a ser nuestro término de trabajo, ¿no? Para los sistemas abiertos, lógicamente, pero por el momento estamos hablando de un trabajo total, ¿no? En el tema del sistema cerrado. Bien, y hay otros conceptos para desglosar el trabajo, ¿no? Porque en sistemas cerrados estos pistones pueden comprimir o expandir resortes, ¿no? Y eso es trabajo. Entonces, no vamos a entrar en ese detalle explícito porque lo han visto en termodinámica. Con respecto a la ecuación general de balance, debemos tener en cuenta mucho en este caso, la simbología de signos, ¿ya? El arreglo de signos. Podemos tener con respecto tanto positivos y negativos. Son signos convencionales, los cuales en los problemas vamos a hacer uso de uno y vamos a hacer uso del otro para ver que la interpretación del resultado es el mismo utilizando ya sea una convención de signos u otra, ¿no? Lo que importa es la interpretación del proceso del resultado, ¿sí? Lo demás simplemente efecto de cálculo. Entonces, las variaciones de las energías, en este caso explicadas tanto internas, cinéticas y finales, no lo que es, perdón, energía interna, cinética y potencial, tanto final menos inicial, me va a dar una variación, ¿no? Con respecto para analizarlo, tanto el calor más el trabajo y las variaciones de energía, ¿no? Energía interna para un sistema cerrado,
donde para un sistema cerrado pueden ser despreciables las energías cinéticas y potenciales, porque hablamos del movimiento intermolecular, ¿no? Ya si queremos hacer un análisis, en este caso atómico molecular, bueno, será un poco más profundo, ¿no? Pero ya consigo lleva el análisis de la energía interna, ¿no? Inclusive la energía la cual tienen las moléculas en el tema de la rotación tanto a un spin negativo y un spin positivo, según la teoría atómica de Rutherford Dalton, etcétera, ¿no? Entonces podemos llegar a ese pequeño análisis también, ¿sí? Pero lo englobamos como energía interna, ¿sí? Desde la ruptura atómica hasta la ruptura intermolecular. Bueno, ya en la ruptura de enlace es otro análisis, ¿sí? Ya es con reacción, ¿ya? Bien, entonces, como les indicaba un momento, el análisis del balance de energía para un sistema cerrado desde una etapa inicial a una etapa final puede traer consigo mismo un proceso posiblemente reversible, porque esa condición de reversible, un estado reversible va a generar un ciclo termodinámico. Y ese ciclo termodinámico genera lo que es un análisis para máquinas térmicas. Mucho cuidado en ese concepto, que son preguntas de examen, ¿no? ¿Cómo está constituida una máquina térmica? Por un ciclo termodinámico, ¿sí? Y hay diferentes tipos de máquinas térmicas, ¿no? Y eso ya explícitamente se lo lleva en termodinámica. Pero el ejemplo más común de una máquina térmica, lógicamente, es la condensación, la evaporación, la compresión y la expansión, ¿no? Para un ciclo que puede tener un condensador, un evaporador, un compresor y una bomba, ¿sí? Que aumenta y disminuye la presión, inversamente proporcional, ¿no? A las etapas iniciales. Pero bueno, ese ejemplo está en todas las bibliografías, ¿no? De los libros termodinámicos, más que todo en el Gordon que nosotros utilizamos, ¿no? Para termodinámica, capítulo 4, 5 y 6, ¿ya? Bien, estos ciclos, lógicamente, son reversibles, ¿no? Son procesos reversibles, los cuales llegan desde la etapa uno y vuelven a la etapa uno por diferentes, se podría decir, subprocesos. Pueden ser 2, 3, 4, ¿no? Entonces, este ciclo, en este caso, tiene ciertas restricciones de acuerdo a que las variables se lleven a cabo a una manera constante, ¿no? Pues podemos tener primero una expansión, luego una compresión, ¿no? Entonces, vamos a tener ciertas variables constantes, ¿no? Ya sea a temperatura constante, temperatura variable, de la misma forma con la presión, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Bien. Entonces, considerando que un sistema cerrado puede pasar por varios ciclos que realizan trabajo sobre el entorno o el medio que lo contiene, hablamos de un volumen de control, porque se realiza trabajo sobre el mismo sistema, ¿sí? Sobre el mismo sistema de análisis, y que puede haber transferencia de calor hacia o desde el entorno. Este sería un dispositivo útil para probar una relación entre el trabajo y el calor, ¿no? Entonces, con respecto a eso, se concluye que para un sistema cerrado vamos a tener una integral cerrada de, en este caso, la variación de calor con respecto a la variación de trabajo. Ciclo, integral cerrada porque hablamos de ciclo, ¿no? Y se lo desglosa de esta manera, ¿sí? Con un círculo, a las integrales que tienen ciclos termodinámicos. Porque si no, estaríamos analizando desde una etapa inicial a una etapa final, ¿no? Claro que este ciclo puede tener la etapa calor de 1 a 2, calor de 2 a 3 y calor de 3 y de 3 a 1, por ejemplo, ¿no? Ese es el análisis de esa integral cerrada, el dominio se podría decir, ¿sí? Porque no se olviden que todo esto se puede proyectar en los diagramas PV, PT, TV, PS, ¿no? Que es importante que ustedes lo recuerden. Y esos son diagramas cartesianos, los cuales arrojan un dominio, un área que se puede integrar, ¿no? Ya sea abierta o sea cerrada para los ciclos, ¿sí? Bien,
Con respecto a el sistema abierto, ¿no? Nosotros habíamos analizado el tipo de trabajo, más que todo, el tipo de trabajo y la energía, ¿no? Nosotros vamos a decir que en los procesos industriales más frecuentemente son utilizados los sistemas abiertos que los sistemas cerrados. Si eso a nivel industrial, ya sean sistemas abiertos con procesos reactivos o sistemas abiertos con procesos no reactivos, ¿no? En este caso vamos a denotar, siempre que la materia atraviesa la frontera de un sistema, lógicamente vamos a considerar a ese sistema como sistema abierto. Estamos considerando que un flujo de material trae consigo mismo una cierta cantidad de energía que lógicamente puede ser representada y accionada en temperatura posiblemente, ¿no? Un ejemplo, o en movimiento también, porque hablamos de tipos de energía, ¿no? Entonces, un flujo de material haya puesto ser calentado o enfriado, trae consigo una cierta temperatura, trae consigo una velocidad que en sí es una energía, tanto lineal o en este caso perpendicular a su movimiento, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta el análisis del flujo de material con los tipos de energía que puede traer consigo, ¿sí? Ejemplo, una torre de destilación. Ustedes hemos visto varios problemas de torre de destilación. Se vuelve balance de energía si hay un calor en el condensador y un calor en el calderín o en el hervidor, ¿no? Un calor que se suministra para rehervir en los fondos o para condensar en los domos. Pero para que eso ocurra, el flujo de alimentación de la torre debe ser precalentado siempre. Siempre van a tomar en cuenta que en los flujos de alimentación de las torres va a existir una espiral que en este caso asemeja una resistencia o un flujo de calor que está suministrando energía al flujo de alimentación, a la mezcla previa a destilarse, para entregar energía en función, en este caso, de la temperatura, aumentar posiblemente una cierta cantidad de grados centígrados, la alimentación de la mezcla a la torre, para optimizar ahora la destilación. Ahora solo la destilación está en función a qué leyes Dalton y la ley de, en este caso, Antoine, ¿no? Presión con respecto y a la temperatura. Pero si yo voy aumentando la temperatura en diversos sistemas, como ejemplo alcohol-agua o benceno tolueno o cloroformo, en este caso tetracloruro de carbono, si aumento la temperatura tengo mayor separación del componente volátil, ¿sí? Entonces, la optimización de una torre de destilación también va a estar en función a la energía suministrada al flujo de mezcla, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso, ¿ya? Un retengo. Ya, van a disculpar. Tuve que contestar una llamada. Bien, ¿se escucha? Sí, Roy. Sí. Ya. Bien, como les venía indicando, ¿no? La optimización de una torre para tener mayor separación, una torre de destilación, depende mucho de la energía que se suministra al flujo de alimentación de la misma, al flujo de mezcla. Siempre va a existir un calentamiento del mismo, ¿no? Bien, entonces eso es para el análisis de un sistema abierto, simplemente, de la energía transferida, energía de trayectoria.
Pero para hacer el análisis con respecto a una ecuación general de energía, a la primera ley en este caso, vamos a tener una energía de movimiento también, ¿no? Esa energía de movimiento, ustedes bien lo saben, por ejemplo, en las turbinas, ¿no? Se mueven hélices para la generación de energía. La generación de energía, en este caso, la energía cinética, se transforma en energía mecánica y la energía mecánica se transforma en energía eléctrica, utilizando lo que son las leyes de Euler de las turbomáquinas y la ley de Faraday, ¿no? Son conceptos que se manejan para el análisis y las conversiones de las energías en un turboalternador, por ejemplo. Ustedes sí o sí han debido ver turboalternadores en termodinámica, ¿no? Mucho cuidado con las leyes que estoy mencionando, ¿no? Ley de Euler y ley de Faraday. Son leyes que se utilizan para la resolución de estos problemas, ¿ya? Estoy hablando de la ley de Euler de las turbomáquinas, por si acaso. Lógicamente analizan las velocidades axiales y tangenciales que ejercen sobre las palas del rotor activadas por la energía cinética, ¿no? La transformación de energía mecánica. Bien, ese análisis energético de una cantidad de energía que mueve un flujo de material se lo puede desglosar en trabajo. Este trabajo nosotros vamos a notar como trabajo total, ¿sí? Trabajo total de un sistema abierto suele separarse en dos. El trabajo requerido para empujar ese fluido hacia adentro o fuera del sistema, que es la energía que les acabo de explicar, conocido como trabajo de flujo, y lo vamos a desglosar como W sub FL, trabajo de flujo, el trabajo que necesita para moverse el flujo de material, ya sea entrante o saliente del sistema, como ejemplo en una turbina, ¿no? Es energía cinética que hace que se muevan las palas, ¿sí? Dentro de la turbina. Hablamos de turbinas de vapor, por cierto, ¿no? Y la segunda, ¿no? Como otra forma de trabajo que se la denomina trabajo de flecha, ¿ya? Trabajo de flujo y trabajo de flecha. Vamos a entrar más a detalle de cómo está desglosada cada uno de estos, ¿no? Para entenderlo bien, ¿sí? Porque tienen sus condiciones. Bien, entonces ahora sabemos que para sistemas abiertos vamos a hacer uso de dos trabajos, posiblemente en los problemas, trabajo de flujo y trabajo de flecha. Hay que saber cuándo es un trabajo de flujo y un trabajo de flecha. A veces también es denotado trabajo de eje, ¿sí? Pero vamos a entrar a ese detalle. Que se le denota con W sub S, ¿sí? El trabajo de flecha. Bien, entonces con respecto a a ese análisis de trabajo y a la ecuación general de balance, que sabemos que es la entrada de energía por el límite del sistema, ya estamos hablando de un sistema abierto, está entrando energía con respecto a un flujo de material entrante, ¿no? Está entrando materia con una cierta cantidad de energía y sale materia con una cierta cantidad de energía de un sistema abierto, flujo estable, vamos allá. Y también tenemos análisis sistema abierto, no, también flujo variable. Sí, esto ustedes lo han visto, ¿sí? O sistemas uniformes, ¿no? Lo que es F, EFU, etcétera. Bien, eso dentro del sistema va a generar una cierta cantidad de energía, puede consumir también el mismo sistema y va a ser igual a la acumulación, ¿no? En este caso no vamos a tener lo que es acumulación dentro del sistema, ¿no? Mientras no exista un sistema mixto, sistema abierto, cerrado, abierto, como ser, por ejemplo, para los pistones de un motor, ¿no? O para el movimiento que ejerce un pistón con respecto posiblemente a la compresión de un resorte que puede mover o no tal vez un bloque, ¿no? Un bloque de masa, ¿sí? Más aplicado a eso ya a la física, ¿no? Pero ahora lo vamos a aplicar más a los procesos químicos.
Entonces, estos lógicamente van a tener una posible entrada o salida de calor y de la misma vez de trabajo, ¿no? Bien, del sistema va a tener un análisis con respecto a un diámetro, va a tener una velocidad, va a tener un volumen específico, va a tener una densidad, y eso es lo que analiza un flujo máximo, ¿no? Siempre en este caso, por ejemplo, el tema de las bombas, inclusive de los compresores, ¿sí? El tema de los diámetros de entrada y salida no van a ser iguales. Y podemos hacer un ejemplo, ¿no? O recordar más que todo en el tema de los difusores y las toberas, ¿no? El área seccional por el cual atraviesa el fluido es diferente y eso afecta a la energía del flujo, del fluido, ¿sí? Entonces, hay que analizar al sistema abierto o sale del mismo. Eh, el análisis de sistemas abiertos, lo vamos a basar lógicamente en los sistemas abiertos flujo estable. Que un flujo estable, dice, ¿no? El flujo estable requiere que todas las propiedades en cada punto del sistema permanezcan constantes, se mantienen iguales con respecto al tiempo, ¿no? Esto significa que la velocidad del flujo de la masa en cada sección donde la materia cruza una frontera del sistema sea constante, sea igual, ¿sí? Lógicamente, en ciertos dispositivos termodinámicos esto no se va a cumplir. Claro ejemplo, tenemos algunos dispositivos. Podemos entrar en detalle, ¿no? Pero ustedes ya han reemplazado lo que es termodinámica, ¿no? Los dispositivos tienen sus condiciones, esos dispositivos termodinámicos, físicos, donde no ocurre reacción química, ¿no? Por ejemplo, en el tema de un compresor, hay variación de presión. En el tema de una tobera, de un difusor, de la misma forma, hay variación de velocidad, ¿no? Entonces, está en función al tipo de proceso que estemos analizando. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿no? Que el flujo neto de masa, como dice ahí, a través de la frontera es cero. El volumen del sistema permanece constante, ¿sí? Y todas las interacciones con el entorno ocurren a una velocidad constante. Eso es un flujo estable. Las variables de análisis del sistema se mantienen constantes en función del tiempo. De esas condiciones se puede aplicar, ¿no? La ecuación general de, tenemos lo que es la cantidad de neta de energía añadida al sistema, ya sea con bien añadida, ¿no? Que se está suministrando o también que puede estar generando. Por eso depende mucho del proceso, vuelvo a repetir. No es lo mismo analizar el trabajo de una bomba que de un compresor o una turbina, ¿no? El trabajo o el calor también. Entonces, esos dispositivos deben repasarlos, tienen sus condiciones. Eso va a ser igual a la energía almacenada, ¿no? De la materia que sale del sistema menos la energía almacenada de la materia que entra al sistema. Estamos hablando de una variación de energía con respecto a una salida y a una entrada. Bien, entonces hablamos de corrientes de materia, por ende corrientes de energía. La materia trae consigo una cierta cantidad de energía, ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces vamos a tener lógicamente energías de entrada y energías de salida con respecto a la ecuación general de balance, ¿ya? En este caso vamos a desglosar, ¿no? El trabajo total, ¿sí? Nosotros vamos a, ya lo hemos denotado en dos tipos de trabajo. Lo que es el trabajo de flujo, el trabajo de flecha, o el trabajo de flecha también es denominado trabajo de eje, como les decía, ¿no? El trabajo del fluido, ¿no? Por unidad de masa que cruza la frontera de un sistema, ¿sí? Está condicionada a las variables de proceso de ese sistema, ¿no? Vuelvo a repetir.
pueden haber tanto presiones, densidades, velocidades, volúmenes específicos, ¿no? Porque todo eso va a variar tanto en una etapa inicial como en una etapa final. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿no? Para el trabajo total, simplemente que es igual al trabajo de eje, que es lo mismo que decir trabajo de flecha, ¿ya? Y el trabajo de flujo. El trabajo de eje o trabajo de flecha es el trabajo del dispositivo de la unidad. Por ejemplo, la bomba ejerce un trabajo, ¿sí? La bomba o la turbina ejercen o consumen un trabajo, ¿sí? Entonces, ese va a ser el trabajo de eje, pero el trabajo de flujo se va a ver directamente representado a la compresión del fluido, por ejemplo, que pasó por una bomba para aumentar su velocidad, su presión de descarga, ¿no? Lo mismo puede ser para una turbina. Entonces, la sumatoria de esos trabajos van a ser el trabajo total del sistema abierto, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Lógicamente, para una bomba sí vamos a tener trabajo de flujo porque el fluido ingresa a una cierta presión y sale a una cierta presión, ¿no? Mayor. Entonces, el trabajo está aumentando en la salida, pero siempre hay que compararlo con respecto a la entrada, una variación. Por eso hay una resta, ¿no? De la etapa inicial con respecto a la etapa final, ¿no? Ese va a ser el trabajo de flujo, ¿sí? Bien, lógicamente vamos a tener ¿no? Lo que son las fronteras, como les decía. El análisis del mismo está con respecto al diámetro por el cual entra o sale ese material en sí con respecto a un área seccional, ¿no? Por eso analizamos y aquí dice área, ¿no? Porque eso tiene un diámetro, ¿sí? Y en esa área va a existir una velocidad, ¿sí? Y va a existir un volumen específico, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta tanto entradas, áreas entrantes y áreas salientes del sistema abierto. Para lo que es el trabajo de, lo que es el trabajo de flujo, ¿no? Bien. Entonces, con respecto a la ecuación general de balance, podemos tener no, diferentes variaciones, convenios, signos, si ustedes quieren verlo así, porque los dos vamos a hacer uso en lo que es los problemas. Lo que importa es la interpretación del proceso, del resultado. ¿Qué pasa con el volumen? Si se expanda, si se comprime, ¿no? ¿Qué pasa si se quita trabajo? ¿Qué pasa con el calor? ¿Qué pasa si se añade trabajo? ¿Qué pasa con el calor? ¿No? Entonces, esa es la interpretación que se busca. La conversión de signos simplemente es efecto de cálculo, ¿no? Se podría decir efecto de convención para resolver un problema, ¿no? De la manera que ustedes estén acostumbrados, porque hay personas que están acostumbrados a tomarlo el trabajo positivo, ¿no? Entonces tiene su ley de sí, tiene su ley de sí, ¿no? Y hay una deducción específica para cada ecuación, ¿no? ¿Por qué positivo? ¿Por qué negativo? ¿Sí? Entonces, de la manera que ustedes vean conveniente, vas o una, ¿no? Porque han podido aprender termodinámica de maneras diferentes. Entonces, para el flujo estable, no ya vamos a cambiar ese análisis de la energía neta de un sistema que estaba en función de la energía interna, energía cinética y energía potencial en un de la entalpía para un sistema abierto. ¿Por qué? Con respecto al calor y el trabajo, analizamos la sumatoria de salidas con respecto a la sumatoria de entradas, ¿no? Sumatoria de salidas menos sumatoria de entradas. Con respecto a la masa,
a la masa, al flujo másico que entra y que sale. Ese flujo másico consigo lleva una cantidad E de energía, ¿no? Que lógicamente es accionada a una cierta velocidad, a una cierta presión, a un cierto volumen específico, ¿sí? Esa cantidad de energía E, tanto entrante y saliente, ¿no? Va a estar en función a la energía interna, a la energía cinética y a la energía potencial, posiblemente. Pero con respecto a la presión y al volumen, el cual puede variar por el trabajo de flujo, si ustedes se dan cuenta, porque varía el área seccional por el cual el fluido se mueve, tanto definición de entalpía, ¿no? Con respecto a la energía interna. Estas variables son la presión y el volumen, ¿sí? Entonces, se convierte la energía interna, tanto entrante o saliente del sistema, a entalpía saliente y entrante del sistema, para un sistema abierto, por la variación de presión y el volumen que puede existir en el medio en el cual atraviesa esa área seccional del sistema abierto. Por eso se transforma en entalpía, ¿sí? Lógicamente, la entalpía también se transforma a otra variable, ¿no? Es que es en este caso diferente, ¿sí? Que es la entropía, ¿no? Pero esto ya más adelante lo vamos a ver. Bien, entonces vamos a tener variaciones desde la salida con respecto a la entrada de las energías de trayectoria y las energías de estado. Lo que es la variación de entalpía, variación de energía cinética y variación de energía potencial. Variación de energía cinética en función a la velocidad del fluido entrante y saliente. Variación de energía cinética en función al nivel de referencia con respecto a una altura, ¿no? Entonces, podemos aplicar esa ecuación también para el flujo estable, ¿sí? Ahora, no se olviden, y les voy adelantando, hay relaciones entre entalpía y energía interna. Lo vamos a ver más adelante. Esas relaciones de entalpía, en función a qué variables están, energía interna, en función a qué variables están y cómo se relacionan la entalpía y la energía interna, es pregunta de examen. Y eso se deduce, la vamos a deducir, porque de forma conceptual se aplican varias leyes. Y es lo que ocurre para un análisis de un sistema abierto, simplemente, ¿no? Es lo que ocurre para un sistema abierto. Porque para el sistema cerrado no hay ninguna relación entre entalpía y la energía interna está en función al volumen y a la temperatura, y la entalpía está en función a la presión y a la temperatura. Cuando tenemos un análisis de una variable en función a dos, ¿no? Que puede ser una constante y la otra variable y viceversa, la otra constante y la otra variable, se usan derivadas parciales para el análisis de esta energía interna y esta entalpía. Y eso conlleva a un análisis matemático y a un análisis físico, porque debemos conocer qué relación existe entre las dos, cómo se relacionan entre sí estos dos tipos de energía, ¿no? Para una sustancia. Lo vamos a demostrar más adelante, ¿sí? Pero esto ustedes ya lo saben, ¿no? Bueno, estamos recordando.
Y aquí, como les decía, las variaciones, ¿no? Los diferenciales de energía interna con respecto a la entalpía simplemente se las deriva en forma parcial, ¿no? Podemos decir derivada de la energía interna con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante por, lógicamente, el incremento de temperatura, más la misma variación de la energía interna con respecto al volumen, manteniendo constante la temperatura, teniendo en cuenta la variación de volumen, ¿no? De estas ecuaciones se deduce la relación entre entalpía y energía interna y viceversa para la entalpía. La variación de entalpía con respecto a la temperatura, aquí tenemos la variación de la entalpía con respecto a la temperatura, manteniendo constante la presión. La otra, la variación de entalpía con respecto a la presión, manteniendo temperatura constante. Eso va a ser simplemente la variación de entalpía, ¿no? Derivadas parciales, ¿sí? Y estas derivadas parciales, con toda una cierta demostración, aplicando las relaciones de Maxwell, que ustedes las conocen, las deben conocer, por cierto, estas expresiones definen lo que es CB y CP. De definiciones de CB, la variación de energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante, CB, y la variación de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante, CP. Capacidades caloríficas a volumen y a presión constante. Con esas definiciones tenemos una relación entre CB y CP, porque CB y CP están en función a la energía interna y a la entalpía. Mucho cuidado con esto. Es pregunta de examen, ¿sí? Las deducciones. Las deducciones se las voy a mostrar. Las vamos a hacer conmigo, ¿ya? Las vamos a hacer para la entalpía, que es la más complicada, para la energía interna, la más sencilla. Bueno, entonces vamos a ver simplemente algunos problemas sencillos, ¿ya? Para recordar simplemente estos conceptos que hemos manejado en este momento. Y tenemos, ¿no? El problema, problema 28, seguimos en forma consecutiva. Un gas ideal que se encuentra inicialmente dentro de un aparato cilindro-pistón a una cierta presión, 1,5 bar. Aquí hay que tener cuidado en estos problemas simplemente con las unidades, no podemos hablar a presiones absolutas, cuidado, y a presiones manométricas, ¿no? Podemos hablar a presiones del vacío también. Entonces hay que tomar en cuenta las conversiones y el análisis de presión. Vamos a hablar de presiones absolutas por el momento. Esas presiones absolutas pueden estar en función a diferentes sistemas. Sistemas internacionales, sistema inglés, ¿no? Pueden estar en pascales, pueden estar en PSI, pueden estar en bar, atmósfera, milímetro de mercurio. Entonces hay que tener cuidado con las unidades, en este caso las presiones, ¿sí? Y nos da un cierto volumen, ¿no? Metros cúbicos. De la misma forma con el volumen, hay que tener cuidado. A veces se complica mucho en el tema de los galones, por ejemplo, ¿no? Unidades inglesas. Y se calienta a presión constante, ya me da un cierto proceso, ¿no? De análisis, hasta que su volumen se duplica. Son condiciones de estados. Posteriormente se le permite expandirse isotérmicamente hasta que el volumen se duplica de nuevo. Determina el trabajo total que hace el gas en kilojoule sobre kilogramo mol y grafique los procesos cuasi estáticos en un diagrama PV. La temperatura inicial del gas es 300 grados Kelvin. Siempre en este caso, para el análisis de los gases, la mayoría de los problemas está en función a escala de temperatura absoluta, como ser los grados Kelvin, ¿no? Aunque la variación de grados centígrados y grados Kelvin, la variación sea igual, el análisis de las ecuaciones, por ejemplo, el análisis de la ecuación de la ley de Antoine se lo hace en escala grados centígrados, ¿no? Pero en este caso, el análisis, por ejemplo, de la ecuación de Stephen-Wolfman se lo hace en escala absoluta. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del sistema de unidades, porque todo lo demás es sencillo.
El problema es sencillo, nos da las condiciones a las cuales hay que trabajar, pero el problema puede estar en las unidades, ¿no? Bien, entonces no voy a hacer grados de libertad para sistemas cerrados y sistemas abiertos, en este caso, porque todo esto estamos recordando, sí voy a hacer para grados de libertad sistemas abiertos con procesos, en este caso físicos, ¿no? Procesos, por ejemplo, una torre de alquilación, ¿sí? Para hacer uso de los grados de libertad, pero en esta etapa no es necesario, no es muy sencillo. Bien, entonces tenemos condiciones de proceso, tanto a presión constante y a temperatura constante, proceso isobárico, proceso isotérmico. Los datos los tenemos del problema, la temperatura inicial, la presión inicial, el volumen inicial, ¿no? Hablamos en kilopascales. Tenemos en la segunda etapa, ¿no? Tenemos en este caso a presión constante, una cierta presión 2 en el estado 2 y un cierto volumen que se duplica, ¿no? Volumen variable, ¿no? No volumen constante. Y de la misma forma a un estado 3, tanto volumen y la temperatura. Decimos que la temperatura 3 va a ser igual a la temperatura 2, porque eso me lo dice el problema, ¿no? Posteriormente se le permite expandirse de forma isotérmica. Entonces, esos conceptos, esas condiciones bastante importantes en el momento de nosotros escribir los estados termodinámicos. Ahora estamos hablando de un gas ideal, por cierto, ¿no? No vamos a entrar al análisis de gases monoatómicos o poliatómicos, ¿no? Simplemente un gas ideal. Y hay un análisis físico-químico que se puede hacer ahí para un cierto tipo de gas, ¿no? Que ya la ecuación de estado se va a hacer una ecuación, ¿no? De Van der Waals, ¿sí? Bien, entonces tenemos el análisis de la ecuación de estado para este gas ideal, una ecuación sencilla. Debemos saber la cantidad de masa, en este caso, cantidad de sustancia en moles con respecto a las variables que nos da el problema, ¿no? Tenemos una cierta presión, un cierto volumen, tengo una constante de los gases y tengo una temperatura. Entonces puedo hacer uso de esta ecuación para hallar la cantidad de moles. Eso es muy importante porque la cantidad de moles nos va a ayudar a determinar la siguiente variable, que es la temperatura, porque la temperatura del estado 1 al estado 2 no se mantiene constante, sino cambia, varía, ¿sí? Entonces, esa temperatura hay que hallarla desde la misma ecuación de estado, manteniendo constante, lógicamente, los moles, ¿no? Porque no hay adición de alguna otra sustancia, no estamos hablando de sistemas multifásicos, donde pueden haber varias sustancias en acción, sino sistemas monofásicos, ¿no? Bien, y hallamos lo que es la temperatura en el estado 2 con respecto a sus condiciones. En este caso, tanto de presión y volumen, la más importante, ¿no? Presión y volumen, que los moles se mantiene constante y la constante R igual. Me pide hallar lo que es, en este caso, ¿no? El trabajo, ¿sí? Puedo tener el trabajo con respecto a la etapa 1 a la etapa 2 y el trabajo con respecto desde la etapa 2 a la etapa 3. Hay una variación de volumen para el trabajo. Eso se lo analiza desde un gas ideal con respecto a una constante, que la constante K simplemente es presión por volumen, ¿no? Eso lo aprendimos en físico-química. La diferencia de logaritmos es, perdón, claro, la diferencia de logaritmos es igual al cociente de los mismos. ¿Pero de quién? De los volúmenes cambiantes. En ningún momento este proceso se lleva a cabo en forma isocórica, a volumen constante, sino todo lo contrario. Las tres etapas mantienen el mismo concepto de volumen variable. Se duplican entre sí con respecto al anterior. Entonces, de forma, yo puedo aplicar el trabajo de 1 a 2
manteniendo en este caso, lógicamente, primero la presión constante, porque así me lo dice el problema, ¿no? De los volúmenes 2 con respecto al volumen 1 de una cierta cantidad de moles, ¿no? Moles N. Bien, reemplazo datos y tengo lo que es el trabajo de 1 a 2, porque me pide el trabajo, en este caso, ¿no? En kilogramos, kilomol, no se olvide. Kilogramo, kilomol. Eso está en el enunciado del problema. Kilojoule, kilogramo, mol, ¿no? O puede ser también libra mol o gramo mol también. Entonces tengan cuidado en cómo se debe expresar el análisis de esas unidades, ¿no? Aquí es kilojoule, ¿ya? Esto es un error de typeo arriba. Kilojoule y abajo kilogramo, kilomol, ¿ya? O kilogramo mol. El análisis del trabajo de la etapa 2 a la etapa 3. En este caso se va a mantener, ¿no? Bajo el mismo análisis del volumen, lo que es el volumen 2 y el volumen 1. O podemos tener el volumen 3 y el volumen 2, como ustedes quieran ver, ¿sí? También con respecto a la constante K, que es presión por volumen, ¿sí? Y multiplicamos por 1 sobre n para la condición de las unidades, ¿no? Kilojoule, kilogramo, mol, ¿ya? Bien, de ello puedo tener, ¿no? El análisis del trabajo de 2 a 3, reemplazando simplemente los datos que yo tengo, ¿no? A presión de volumen, ¿sí? Y de los moles, porque tengo los volúmenes intermedios y el volumen final. Si no me dara, en este caso el problema, los volúmenes intermedios o finales, yo debería hallar ese volumen de tabla, ¿no? Tendría que darme posiblemente el nombre de ese gas, puede ser hidrógeno, puede ser nitrógeno. Entonces tengo temperatura, voy y busco a la tabla, o tengo presión y voy y busco a la tabla un cierto volumen específico que esté en función a la masa. Pero tenemos los moles, no se olviden, ¿no? Y puedo tener el peso molecular y ya tengo resuelto el problema de no tener en cuenta los volúmenes finales o intermedios, ¿no? Solamente bastaría que el problema nos diga qué gas ideales, ¿no? Hidrógeno, podemos utilizar nitrógeno, inclusive amoníaco, tal vez freón 12, freón 14, freón 10, ¿no? Helio, etcétera. Entonces esto involucra lo que yo les digo, un uso de tablas. Si no tuviéramos esos datos, ese uso de tablas, ya lo han manejado ustedes, lo saben manejar muy bien. Se los voy a proporcionar las tablas que nosotros manejamos. Se las voy a subir en la plataforma. Ya, yo creo que hasta mañana se las subo a la plataforma para que puedan ir viendo, recordando el tema del uso de las tablas termodinámicas. Claro que cuando tengamos que hacer uso de las tablas de las variables, en este caso tal vez de entalpía de formación, digamos, ¿no? Ya para un proceso reactivo, les voy a indicar dónde encontrar eso, ¿no? Porque eso es nuevo, eso es de la materia, pero no vamos a entrar ya al juego, en este caso, de ir a buscar la presión con la temperatura, tal vez de un vapor saturado, de un vapor recalentado, de un líquido subenfriado. No, eso es termodinámica netamente, el uso de tablas, ¿sí? Y deben recordar. Bien, entonces puedo hallar lo que es el trabajo de 2 a 3, ¿no? Si yo tengo el trabajo de 1 a 2, la etapa que me da el problema, y tengo el trabajo de 2 a 3, puedo tener el análisis del trabajo total para el sistema en las unidades que me da el problema, tanto kilogramos, perdón, kilojoule, kilogramo mol. Ahí volvemos a corregir este error de typeo. Kilojoule, kilogramo mol, ¿ya? Arriba, kilojoule, ¿ya? Kilojoule. Corrigen eso, kilojoule. Ahora, ¿quién me dice, no? ¿Por qué negativo? ¿Por qué negativo?
Porque es una expansión. Muy bien, ¿no? Porque una expansión. Entonces, eso puede cambiar ese negativo, ¿no? Vuelvo a repetir, de acuerdo a la convención de signos que nosotros adoptemos para su resolución. Pero el resultado, la interpretación de ese resultado como trabajo final va a ser el mismo, utilizando una convención o utilizando la otra. Esa interpretación de la expansión, ¿no? Eso es lo importante, ¿sí? Y podemos dibujarlo, ¿no? En este caso, en el diagrama PB, tanto el estado 1, el estado 2 y el estado 3. Una expansión de forma isobárica y una expansión de forma, en este caso, no isotérmica, ¿sí? Es un estado. Este estado sencillamente se podría convertir en un ciclo termodinámico, porque lo inverso a la expansión, ¿qué proceso yo tendría para volverlo un ciclo? Si aquí es 1, 2, tengo expansión de 1 a 2 de forma, en este caso, isobárica, proceso isobárico. Y de 2 a 3 tengo una expansión también, pero de forma isotérmica. ¿Cuál sería el siguiente proceso para que este sistema se convertiría en un ciclo? ¿Y qué condición tendría? ¿Quién me dice eso? Para que yo fuera de 3 a 1, ¿qué proceso para empezar sería? ¿Una compresión? Ya, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Una compresión. ¿Pero qué tipo de compresión? Ahora analicemos esas variables posibles que podemos manejar, ya sea a volumen constante, a presión constante, entalpía constante, a temperatura constante. ¿Cómo sería esa compresión para su sistema que tiene ahí en pantalla? De 3 a 1, no de 3 a 2, ni de 2, ni de 3 a 4, ni de 4 a 1. Que vaya directo de 3 a 1. ¿Cómo sería? Isotérmica. Isotérmica, ¿no? Una compresión isotérmica. Si yo no quisiera que fuese isotérmica, necesitarían dos etapas más, ¿sí? Necesitaría posiblemente una compresión no isobárica, ¿sí? Sí. Necesitaría una compresión isobárica primero para que yo haga variar la temperatura. Entonces, miren, ese análisis de qué proceso utilizar y qué variable mantener constante e ideal para un sistema, ustedes lo han estudiado. Y estamos dando un ejemplo simplemente, ¿no? Y hay que manejarlo bien. Los más importantes, proceso isobárico, isocórico, isotérmico, isoentálpico, isoentrópico, ¿sí? Y hablamos de procesos cuasi estáticos entre uno y 2. ¿Por qué cuasi estático? Porque es presión constante, muy lentamente, ¿no? La variación en este caso de esa presión se lo hace en forma despreciable, muy lento, ¿no? Esa expansión o esa compresión tal vez, ¿no? Se hace muy lentamente. Presión constante, procesos cuasi estáticos, casi en equilibrio, casi, pero no, ¿no? Como decir 50, casi, pero no, ¿no? Bueno, tengo el análisis, ¿no? De otro problema, una pequeña industria, dice, genera cierta cantidad, en este caso, de kilos de vapor de agua y produce una cierta cantidad de energía. Ya me da en kilowatts. El análisis del juego de la energía, no se olviden ahora. Ahora, en los problemas de energía, como hay análisis de unidades energéticas que involucran kilovatios o kilowatts, los flujos de materiales deben estar en segundos o de moles para no conllevar al error de, me olvidé convertir a segundo para que yo tenga kilogramos segundo.
para que pueda tener en este caso kilojoule segundo y pueda tener kilowatt. Para no obviar eso, ¿no? Para no incurrir en ese error. Bueno, me olvidé. El consejo que se les da es siempre llevarlo a segundo, trabajarlo en segundo. Claro que trabajándolo en hora podemos tener kilowatt hora también, ¿no? Pero ya, depende de cada uno. Entonces, la planta consume una cierta cantidad de carbón, dice, por hora, que tiene un contenido energético, ¿no? De 29.000 kilojoule kilogramo. Hablamos de un cierto combustible, ya, un combustible carbón, que tiene una capacidad calorífica superior e inferior. Siempre el suministro del combustible va a brindar una energía mínima y una energía máxima para el tema de una combustión posible. A eso denominamos límite inferior y límite máximo, o capacidad de capacidades calóricas mínimas y capacidades calóricas máximas. Eso involucra una cierta cantidad de energía, un calor que puedes brindar a un cierto flujo de agua, por ejemplo, para que se transforme en vapor, ¿no? Ahí vemos el detalle del análisis de las energías como tales, energías no procedientes de los combustibles no fósiles y de los biocombustibles. Los biocombustibles tienen una energía calorífica menor que la energía fósil proveniente de, en este caso, combustibles fósiles, ¿no? Por eso que se utiliza más el petróleo, el gas, ¿sí? Porque la energía que suministra es mayor, el contenido calorífico capaz de brindar a un sistema es mayor. Significa que la calienta más, ¿no? Mientras un biocombustible, ¿no? Una energía alternativa, se la denomina, sí genera, pero no en comparación e igual a la misma magnitud que una energía proveniente de un combustible fósil. Y eso no lo vamos a comparar en energía, por ejemplo, ¿no? En módulo de investigación de energía. Ahí hablamos todo de energía, ¿no? En el análisis, por ejemplo, de energías renovables, ¿no? Pero bueno, entonces a eso se refiere con un contenido de energía que es capaz de suministrar, ¿no? El carbón. El bagazo tendrá otra, el gas tendrá otra, la madera tendrá otra, ¿sí? Y eso te funciona en las capacidades caloríficas a presión constante, no se olviden. Bien, dice, determina la eficiencia térmica global de la planta en porcentaje si la energía adicionada al vapor es igual a cierta cantidad, no de energía, kilojoule, kilogramo, me da, ¿qué fracción de energía liberada del carbón se agrega al vapor? Bueno, un análisis sencillo, simplemente. Tenemos los datos, masa en kilos hora, tengo el trabajo, no en kilowatts, puede estar expresado en kilojoule sobre segundo, también, como ustedes deseen, ¿no? Tengo lo que es en este caso la masa del carbón que se quema para generar esa cantidad de energía, ¿no? La energía que genera el carbón para suministrar a la transformación de agua líquida a vapor. La salida neta en este caso de trabajo, como les digo, puedo tomarlo en segundo, ¿no? Puedo tomarlo en segundo para tener en este caso kilojoule, ¿sí? Y de la misma forma, la entrada de calor, ¿no? Si lógicamente entra calor, sale trabajo. Y viceversa, ¿no? Puedo tener con respecto al calor que emana la cantidad de energía en función a la cantidad del carbón que se quema. Tengo un cierto calor en kilojoule. Por eso debo tener mucho cuidado en las unidades, ¿sí? En el flujo de unidades, porque aquí me lo da, ¿no? ¿Sí? Me lo da en kilojoule, kilogramo, me lo da en kilowatt. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, entonces no, yo tengo la eficiencia térmica. No hay que confundir eficiencia térmica, ¿no? Con, en este caso, eficiencia de un sistema o rendimiento. La eficiencia térmica está en función a las variables de energía.
El rendimiento de un proceso, como ser un rendimiento físico, está en función a la masa, ¿no? Eficiencia en función de energía. Rendimiento físico en función a la masa. A veces eso es pregunta de examen y se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento de este proceso? ¿No? Y explíqueme también su eficiencia. Entonces, son variables que hay que saber diferenciar. Uno respecto a la materia, otro con respecto a la energía. Y la eficiencia es simplemente la salida neta de trabajo con respecto a la entrada neta de calor, ¿no? Y como tengo ambas por 100, tengo un cierto porcentaje de eficiencia para esa transformación, ¿no? En este caso del calor que es generado por el carbón para producir un cierto trabajo, ¿no? O una planta, en este caso sería una planta termoquímica, ¿no? Bien, y lógicamente puedo corroborar la salida neta del trabajo, ¿sí? Porque tengo una cierta masa de agua, ¿no? Una cierta cantidad de masa de agua. Y tengo la energía que brinda, lógicamente, el calor, absorbe esa misma cantidad de energía, ¿no? El agua. Ahí hacemos uso, ¿no? De los térmicos, de los términos calor ganado, calor perdido. ¿Quién gana ese calor? ¿Quién lo pierde? Porque estamos hablando de una cierta transferencia de energía, energía en forma de conducción posiblemente para esta planta termoquímica, ¿no? Para esas transferencias de calor hay tres tipos: conducción, convección y radiación. Conducción y convección se lo analiza con la ley de Fourier, la ley de enfriamiento de Newton, ¿sí? Y convección con la ley de Stephen-Wolfram o la ecuación de Stephen-Wolfram, ¿no? Y eso ustedes lo han podido apreciar mucho en fenómenos de transporte. Entonces puede haber también un juego con el uso de ese tipo de energía. ¿Cómo se conduce el calor? ¿No? Pero ya un poco más, se podría decir, aplicado, ¿no? Pero que existe ese tipo de transferencia de energía, existe, ¿no? Porque estamos hablando de una combustión hacia una generación de vapor, ¿ya? Luego vamos a entrar al detalle de cómo conduce el calor, ¿sí? Desde esa combustión hacia la generación de vapor, porque hay diferentes tipos de calores también. Bien, y puedo verificar, ¿no? El mismo valor de la salida neta de trabajo, ¿no? Y tengo la misma entrada de calor, porque eso se va a mantener constante, a menos que yo cambie la cantidad de combustible a quemar, porque la energía, en este caso, la energía que es capaz de suministrar 1 kilo de carbón, por cada kilo no va a variar. No, si 1 kilo brinda 100 kilojoules, 100 kilojoules va a brindar. ¿Cómo voy a hacer que varíe esa energía? Aumentando la masa. Entonces, si yo quemo más carbón, posiblemente entregue mayor cantidad de energía. Por ende, tengo una mayor cantidad de entrada, una entrada de calor. Y si yo hago eso y digo, bueno, el ingeniero quiso quemar más carbón, aumentó la cantidad de entrada de calor, pero ¿qué pasaría con mi salida neta de trabajo? ¿Se mantiene constante o aumenta o disminuye? ¿Qué pasaría si yo decido quemar más combustible? No hay más trabajo. Si entra más calor, existe más salida de trabajo. Para ese sistema que no esté especificado porque es posiblemente una turbomáquina, ¿no? Una máquina térmica, ¿no? Si estoy quemando en este caso carbón para que el agua se transforma en vapor y el vapor de transformación de agua a vapor, tengo mayor entrega de energía por parte del vapor a la transformación de energía mecánica, que es el trabajo.
Puede ser al mover una cierta pala, ¿no? Del turbo, de la turbomáquina. Entonces, la eficiencia, ¿qué pasaría con la eficiencia si yo decido aumentar el calor y aumenta el trabajo? Se va a mantener casi constante, casi, ¿sí? Pero ese casi constante en equilibrio, con respecto a la definición de eficiencia térmica, ¿aumentaría o disminuiría despreciablemente? ¿Quién me dice? Es un análisis ya de una máquina térmica, por si acaso, ¿no? Esto es una máquina térmica que no está explícita, ¿no? Los estados más que todo, ¿no? Pero ese análisis de la eficiencia, ¿no? Es bastante importante. Ya se lo dejo para que ustedes lo analicen. ¿Qué pasa si disminuye o aumenta? Si simplemente se decide aumentar 1 kilo más de carbón, nada más, ¿no? Eso es pregunta de examen. Sí, eso fue pregunta de un examen de repitentes, ¿no? Hace bastante tiempo atrás. Sí, y el problema era sencillito y era este mismo, solamente que en un inciso C se añadía 100 kilos más de carbón. ¿Qué pasaba con la eficiencia? ¿Sí? Ese era el examen, nada más. Pero la interpretación es lo que se busca. El cálculo no, el cálculo es sencillo, ¿no? Es la calculadora lo que calcula. Vuelvo a repetir, deben recordar la interpretación de estos conceptos. ¿Ya? Bueno, vamos a tener un problema con respecto a otro tipo de energía. Tenemos aceleración gravitacional, dice, ¿no? En función a la altitud. Eso es lógico. Sobre el nivel del mar puede calcularse mediante una cierta ecuación empírica que la gravedad está afectada por la altura. Y esto podemos hablarlo con respecto a las leyes de la gravedad que tenemos, ¿no? Mientras más cerca estemos del núcleo, la gravedad aumenta o disminuye desde un centro de masa, mejor dicho. Aumenta. Aumenta. Entonces, si la gravedad va a estar en función a una ecuación empírica, esa debe variar en función de la altura. Y eso va a hacer variar una cierta energía a un nivel de referencia. A cierta altura va a tener una cierta gravedad, porque es una fuerza, y a otra cierta altura, otra cierta gravedad, ¿no? Y tenemos esa ecuación empírica, donde la unidad de G son pies sobre segundo al cuadrado y Z pies. Se lanza un satélite cuya masa es de 520 libras masa, no se olviden libras fuerza también, a una altura de 240 millas sobre la superficie terrestre. ¿Qué tanto de trabajo en libras fuerza por pie sería necesario para el lanzamiento? Entonces eso es una cierta cantidad de trabajo que está en función a la energía potencial, ¿no? Porque hay una fuerza que se opone al movimiento y esa fuerza es la masa de ese satélite, pero la gravedad influye mucho, ¿no? Con respecto a la altura. Entonces, eso es sencillo. Tenemos lo que es la ecuación que me da el problema, la ecuación empírica en función a z. Puedo analizar, si ustedes quieren, ambos sistemas, ¿no? Gravedad, miren, metros sobre segundo, puedo analizarlo como ustedes dicen, como si nosotros queremos también en gravedad, pies por segundo. ¿Sí? Pero puedo hacer las transformaciones debidas para tomarlo en metros sobre el segundo. Ya simplemente eso es condiciones, ¿no? De trabajo en sistema internacional o sistema inglés, ¿ya? Pueden hacerlo de la manera que ustedes deseen. Las ecuaciones empíricas, por su nombre lo dicen empíricas, pueden ser transformadas de acuerdo a convención o sistemas internacionales, ¿sí? Por ejemplo, las ecuaciones
de Antoine es una ecuación empírica. Las ecuaciones de capacidades caloríficas son ecuaciones empíricas. Les voy a mostrar ecuaciones empíricas de capacidades caloríficas, ¿sí? Porque tienen constantes. Las constantes fueron calculadas a ciertas condiciones, variables medidas en ciertos sistemas. Pueden ser internacionales o ingleses, ¿no? Entonces tengo una masa, tengo una altura, tengo en este caso una fuerza, ¿no? Una fuerza, un peso, una masa, ¿sí? Ese va a ser lógicamente el trabajo, la fuerza por, en este caso, la distancia, puedo tener la masa por la gravedad con respecto, en este caso, a la gravedad que debe elevarse, ¿sí? Porque una cosa es la gravedad que va a tener a nivel cero, nivel referencia, y otra cosa es la gravedad, la acción de la gravedad que va a tener a una cierta altura. Van a ser diferentes las fuerzas y puedo tomarlo en función a una relación. Por eso divido gravedad G entre Gc. Por Z, simplemente, por la altura, ¿no? Y con conversiones de unidades con respecto a un sistema inglés, tengo la energía potencial. La energía potencial que debe tener para levantar ese satélite. Ahora, lógicamente, puedo tener una variación de energía potencial, pero debería tener un punto intermedio, porque mi nivel de referencia es cero, ¿no? Desde la Tierra, dice, si se dan cuenta, ¿no? Desde la superficie, ¿no? Desde la superficie terrestre. Entonces, mi nivel de referencia es la superficie. Si yo quisiera tener un punto intermedio, tendría una variación de energía potencial, porque tendría una altura diferente. Es lo mismo que dejar caer un cuerpo, ¿no? En este caso estamos yendo al revés. Estamos levantando uno. Al dejar caer, mi nivel de referencia es desde el punto en el cual cae, ¿no? O también puedo hacerlo de la superficie. También ahí aplico una convención de signos. Porque, por ejemplo, para las turbinas, ¿no? Para las turbinas siempre, y eso anótenlo, el nivel de referencia para las turbinas, cuando se analiza energía potencial, es la entrada, ¿ya? Cuando se analice energía potencial para un flujo de masa que entra a una turbina, se lo hace desde la entrada. La entrada es su nivel de referencia, ya anótenlo, ¿ya? Porque en turbinas hay análisis de trabajo de flujo, trabajo de flecha, energía cinética y energía potencial también, ¿ya? Porque la salida siempre va a estar desplazada de una turbina, ¿no? Siempre. Bueno, vamos a quedar aquí en este problema, en el problema 31, ¿ya? Y vamos a seguir mañana para no cansarlos más, ya son las 10. Bien, simplemente vamos a ver unos cuantos problemas más de aplicación de las energías, ¿no? En este caso hemos visto energía interna, ¿no? Energía cinética, vamos a ver energía cinética, hemos visto energía potencial, ¿no? Y ya vamos a entrar luego al análisis ya de problemas con entalpía, ¿no? Ya un sistema abierto, ya en proceso, ¿no? Sea un proceso, por ejemplo, un condensador, ¿no? Una condensación, una evaporación, ¿no? Y uso de los conceptos que vamos a tener como entalpía. La entalpía se va a desglosar en otros tipos de entalpía. Por ejemplo, entalpía de condensación o calor de condensación o entalpía de vaporización o calor de vaporización, ¿no? Y eso está en tabla, ¿no? La entalpía líquida, entalpía de vapor, la diferencia es la entalpía de vaporización, ¿no? Y su inversa de la entalpía de vaporización es la entalpía de condensación, ¿no? Cambia así. Bueno, esos son conceptos también que deben recordarlo, que lo han visto en las materias anteriores. Vamos a ver algunos que otros ejemplos, pero aplicados a un concepto diferente, no ya con leyes. Por ejemplo, ese tema de entalpías de vaporización y condensación se lo ve con la ley de Clausius, ¿no? Entonces se la define con la ley de Clausius-Clapeyron. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo vamos a ver ya no desde la tabla,
¿no? Porque ir a la tabla es fácil, buscar el valor es sencillo. ¿Cómo se calcula ese valor? Es la pregunta. ¿Sí? Bajo el uso de las leyes. Bueno, vamos a quedar aquí entonces. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta? No, sí. Bueno, bueno, si no hay ninguna duda, consulta, nos vemos la próxima clase, ¿sí? Hasta luego.